viendo entonces hoy, gloria a Dios. Aleluya. Nuestro primero de 7 temas. Amén. Vamos a saber por qué no somos bendecidos, por qué no somos sanados, por qué no somos prosperados. Gloria a Dios. Y el primer tema, dijimos, es la ignorancia de la palabra. Muchas veces de verdad no conocemos la palabra. Hoy leímos el Salmo 143 y vemos cómo el rey David oraba conforme a la palabra de Dios. Amén. Pedía conforme a la palabra de Dios y además le rogaba: Señor, enséñame tu palabra. Amén. Amén. O sea, no tenemos por qué vivir fuera de la palabra. Uno de los principales temas de que no seamos bendecidos, sanados o prosperados es porque no conocemos la palabra. Amén. La palabra de Dios está llena de promesas. Amén. Pero aparte de las promesas, también tiene la palabra de Dios ciertas condicionantes. Amén. Y una de ellas es que nos invita al Señor a vivir conforme a su voluntad. Pero si no conocemos su voluntad, porque no leemos su palabra, pues nunca lo vamos a saber. Amén. Amén. Pero os invito, acompáñenme, vamos a ver, aleluya. Libro de Primera de Tesalonicenses, aleluya, capítulo 4 y versículos del 1 al 3. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Y quién tiene sueño? Nadie. Nadie. 4, ¿no? Amén. Primera de Tesalonicenses 4:10. Gloria a Dios. Perdón, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Aleluya. Versos del 1 al 3. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 4, versículos del 1 al 3. Aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice la palabra del verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos en tu preciosa presencia y te pedimos, Señor, que prepares nuestros oídos, nuestra mente y corazón para recibir este glorioso mensaje que tú tienes para nosotros. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que haga la obra, que tu Santo Espíritu utilice este siervo inútil para darte a ti toda la gloria y la honra, y que sea tu Santo Espíritu que a través de tu palabra haga milagros, prodigios, señales y maravillas en este día, en este lugar y en todos los lugares en donde se escuche tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Toma esos asientos, gloria a Dios. Así que dice entonces el verso número 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que nos santifiquemos. Amén. Amén. Pero mire, si nosotros no tuviéramos una idea clara de lo que es ser santos, usted tal vez estaría imaginando que le va a salir aquí una aureola, ¿verdad? Una coronita. Eso no es ser santos. Eso es un dibujo, una ilustración. Ser santos es vivir una vida santa. Santo quiere decir dedicado a Dios. Amén. Ser santos a Dios es tener una vida dedicada a Dios. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros le dediquemos nuestra vida. Amén. Amén. Pero ¿cómo podemos dedicarle nuestra vida haciendo lo que a Dios no le agrada? Mire, en los pueblos, en las colonias, existe la costumbre o la tradición. Como por ejemplo ir a Chalma, como por ejemplo ir a otros santuarios. ¿Y qué hay en el camino a esos santuarios? Alrededor de esa iglesia, déjenme
déjeme decirle, hay alcohol, hay tabaco, hay prostitución, y también ahí, aprovechando tanta gente, hay robos, hay secuestros. La gente pelea entre sí, ya mareados por el alcohol, bajo los efectos de las drogas, se pelean y se llegan a matar. Entonces, ¿qué hay en esos lugares? Pues hay muerte. Y yo me pregunto, ¿eso será lo que le agrada a Dios? No. Mire, por ejemplo, aquí en México se acostumbra que el día 12 de diciembre se le canten las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Grave error, gravísimo error. ¿Qué pasa ese día 12 de diciembre? Hay mucha gente, muchos mariachis, muchos grupos de música que le cantan a la Virgencita, ¿verdad? ¿Y sabe qué hace cuando le cantan a ese muñeco de yeso o de papel o de tela? Para refrescar sus gargantas piden tequila, piden bebidas alcohólicas, bebidas embriagantes. ¿Acaso eso será lo que a Dios le guste? No. Entonces no estamos dedicando nuestra vida a Dios, como dice la palabra que leímos. Estamos ignorando la palabra de Dios. ¿Por qué no puedo ser bendecido? ¿Por qué no puedo ser sanado? ¿O por qué no puedo ser multiplicado? Porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Es uno de los tantos errores que cometemos, que no conocemos la palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 12, en el versículo 12, aleluya, Romanos 12, aleluya. También nos habla la palabra y nos muestra parte de nuestros grandes errores. Perdón, capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. Aleluya. Romanos 12, 2. Amén. Dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Dice el Señor: no nos conformemos a este siglo. Amén. Mira, si hay gente religiosa, gente que cree que busca a Dios, gente que cree que le hace una fiesta a Dios, pero que en esa fiesta hay alcohol, hay tabaco, hay disolución, hay pecado, dice la palabra, tú no te conformes a eso, tú no te llenes con eso. Amén. Eso está mal, dice el Señor. Y nos dice: renuévate por medio de vuestro entendimiento. Renuévate. Pero ¿de qué vas a llenar tu entendimiento? Amén. Nuestro entendimiento lo tenemos que llenar de la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a cambiar si no leemos la palabra de Dios? El Salmo 19 en el verso 7, no lo busque, dice la palabra: porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte, dice que penetra y convierte los corazones. Si no nos llenamos de la palabra de Dios, nunca vamos a cambiar. Mire, hay hermanos, hay gente que dice que son cristianos, que van a la iglesia años y años de ser congregantes, pero nunca tienen una bendición en su vida. Siempre están llenos de problemas, de enfermedades o de escasez. ¿Por qué? Porque no han renovado su entendimiento, no han renovado su corazón, no tienen palabra de Dios que convierta sus corazones. Amén. Amén. Lo primero que tenemos que hacer es renovar nuestro entendimiento, dice el Señor. No nos conformemos a las cosas del mundo, renovemos nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Amén. No seamos ignorantes de su palabra. Pero, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos promete? ¿Por qué debemos meternos en la palabra de Dios? ¿Por qué debería usted o yo buscar, indagar en la palabra de Dios? ¿Nos conviene? Amén. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio,
En el capítulo 28, aleluya, Deuteronomios 28, gloria a Dios. Es hasta atrás, es el quinto libro de la ley, el quinto libro del Antiguo Testamento. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Amén. Deuteronomios, aleluya, capítulo 28, a partir del versículo 1 al 4. Bueno, del verso 1 al 14, dice la palabra, aleluya, Deuteronomios, capítulo 28, versículos del 1 al 14. Es casi al principio de la Biblia. 28 del 1. Del 1 al 14. Dice la bendita palabra. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuáles son estas bendiciones? Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos subirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te dará. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia en tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Dice el Señor, mira, si tú conoces mi palabra, si tú conoces mi voluntad, y tú te esfuerzas en vivir con orden mi voluntad, todas estas bendiciones te van a seguir. Amén. Amén. Entonces yo pregunto, ¿me conviene y te conviene hacer la voluntad de Dios? Amén. ¿Te conviene leer su palabra? Amén. No sabes leer, pero te conviene venir a un lugar como este, para que Amén. escuches cuál es la voluntad del Amén. Señor, para que Dios pueda bendecirte. Dice el Señor, mira, voy a defenderte, voy a pelear por ti. Nadie te va a hacer frente todos los días de tu vida. Dice el Señor, yo voy a derrotar a tus enemigos y yo voy a bendecir toda obra de tus manos. Por eso nos conviene conocer su palabra. Pero mire, a partir del verso 15 hasta el verso número, bueno, hasta que termina el libro, el capítulo hasta el 68, vienen las consecuencias de la desobediencia. ¿Qué pasa si alguien no quiere escuchar la palabra de Dios? ¿Qué pasa si alguien tal vez ya la escuchó y no quiere someterse a la voluntad de Dios? Entonces dice el Señor, van a venir maldiciones sobre su cabeza. Vamos a leer las primeras, dice el Señor. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y espanto en todo cuanto pusieres la mano e hicieres,
para que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad y de tus obras por las cuales me habéis dejado. Y si usted sigue leyendo, son infinidad de maldiciones sobre aquel que no quiere esforzarse en hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿me conviene hacer la voluntad de Dios? Por supuesto que sí. ¿Amén? Mire, yo decía hoy en la mañana en el centro de rehabilitación, es que tenemos un Dios generoso. Tenemos un Dios que nunca le dice a su pueblo, yo te quiero maldecir. No, Dios siempre nos quiere bendecir. Amén. Pero Él dice, cuando tú te apartas de mí, cuando tú haces lo malo delante de mis ojos, tú solo es el que te pones la soga al cuello. Tú solo es el que te maldices. Amén. Amén. No que Dios quiera hacerte algo malo, sino que la desobediencia tiene también su consecuencia. Amén. Ahora, puede haber alguien que diga, Señor, pero yo no lo sabía. Dice el Señor Jesús, mira, en aquel día, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. No hicieron mi voluntad, hicieron parte, pero no hicieron toda mi voluntad. No se quisieron esforzar ni en conocer mi palabra. Tal vez alguien tenga pensado en su corazón decirle, Señor, yo no sabía que la idolatría era pecado. Yo no sabía que adorar muñequitos de yeso o de metal o de madera, yo no sabía que eso era pecado. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Tu pecado, aunque sea por ignorancia, tiene su consecuencia. Miren lo que dice la palabra de Dios. Levíticos, capítulo 5, versículo 17. 2 libros más atrás. Atrás está Números y antes sigue el libro de Levíticos. Levíticos, aleluya, 5, 17. Gloria a Dios. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. 5, 17. Aleluya. Dice el Señor, mira, si tú cometiste errores, cometiste pecados, no me puedes decir, es que yo no sabía que eso era pecado. Dice el Señor, porque te va a ser contado por pecado de todos modos. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin saberlo, sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Amén. Mire, mi hermanita Mari dice, yo voy y le predico a la gente. Hay gente que escucha la palabra de Dios. Hay gente que abre su corazón por escuchar la palabra de Dios. Pero hay gente que se niega. Hay gente que dice, yo soy católico, o yo soy testigo de Jehová, o yo soy mormón, o yo soy adventista. A mí no me diga nada. Prefieren vivir con su ignorancia a recibir la luz de la palabra de Dios. Pero dice el Señor, mira, leemos 5:17. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por el mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Amén, gloria a Dios. Es culpable y llevará su pecado. Nadie va a interceder por esa persona si no le pidió perdón al Señor Jesús, si no quiso abrir su palabra y conocer la voluntad de Dios. Amén. Amén. No hay pecado por ignorancia que vaya a ser eximido. No. Tiene su consecuencia. Eclesiastés capítulo 5, versículo 6. Aleluya. Está después de, antes del libro de Isaías, gloria a Dios. Eclesiastés, aleluya, capítulo 5, versículo número 6. Dice el Señor, aleluya. Después del libro de los Salmos, hermanita, después de Salmos, sigue Proverbios, o debe encontrar el Eclesiastés. ¿Eclesiastés 5? 5, 6. Gloria a Dios.
Yo siempre digo, Señor, no me dejes usar tantos textos, pero dice el Señor, es mi palabra, vas a predicar mi palabra, no la tuya. Gloria a Dios, que me disculpa, gloria a Dios. Dice el Señor, no dejes que tu boca te haga pecar. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? No digas, Señor, es que yo no lo sabía. No dejes que tu boca te haga pecar. Aún a veces hablamos cosas que no debemos hablar. Pero el Señor dice, no digas delante del ángel, no digas delante del Señor. Señor, es que yo no sabía que no debía decir eso. Un ejemplo, cuando tenemos niños, a veces los niños son inquietos. Niño, te vas a caer. Se cae, porque se lo estamos profetizando. Cuando a un niño le decimos, eres un burro, no entiendes, eres tonto, lo estamos sentenciando a ser un burro, un tonto. Hoy, cuando salí del centro de rehabilitación, ahí hay una psicóloga. Saliendo de ahí escuché en la radio de un hombre que decía, yo estaba destinado a ser un fracaso. Un hombre, lo estaban entrevistando en la radio y me decía, yo estaba destinado a ser un fracaso. Porque cuando yo iba en la primaria, en la secundaria, todo el mundo, todos los maestros, mis padres, me decían, tú eres un fracaso. Tú no sabes entender, tú no sabes estudiar, tú no entiendes nada, eres un fracaso. Con trabajos terminó la secundaria, con trabajos terminó la preparatoria. Pero cuando él entró a la universidad con mucha dificultad, dice, empecé a descubrir una clase de motivación. Y yo me di cuenta que yo no era ese fracaso. Me di cuenta que yo podía ser la mejor persona del mundo. Amén. Dice, a partir de ese momento, empecé a ser yo el primero. Cuando un maestro decía, ¿quién puede hacer este trabajo? Yo decía, yo, Señor, yo maestro. Cuando algún compañero, algún estudiante necesitaba un apoyo, yo te ayudo. Cuando alguien tenía que presentar algo especial, yo lo hago. Se dio cuenta que él podía ser el número uno. Amén. Lo descubrió a través de muchas pláticas de motivación. Pero si nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros vamos a conocer la mejor motivación del mundo, que es la presencia, que es la compañía, que es la unción y la bendición del Todopoderoso. Amén. Pero necesitamos conocer su palabra. Amén. No digas algo que puede ser sentenciado, puede ser juicio para ti, dice aquí, y hasta para tu familia. ¿Y sabe por qué a veces lo hablamos? Porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué no somos sanados? ¿Por qué no somos bendecidos, sanados o prosperados? Porque muchas veces no conocemos las bendiciones de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver el versículo número, aleluya, versículo número 29. Hechos 17. 17. Sí, verso 29. Gloria a Dios. Dice la palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17, verso 29 y 30. Pero vamos a ver primero el 29. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedras, escultura de arte y la imaginación de hombres. Mire, dice el Señor, siendo pues linaje de Dios, somos hijos de Dios. Amén. Amén. Dice, no debemos de pensar que Dios sea una figura de oro, o que Dios sea una figura de plata, o que Dios sea una figura de papel, amén, o de madera. Dice, no. Si somos hijos de Dios, si de verdad hemos visto el poder de Dios, debemos entender que nuestro Dios es grande, es glorioso, es maravilloso, majestuoso, es el todo. Amén. No debemos de minimizar
papá había tenido un problema muy grande, muy grave. Cuestiones financieras. Mi papá quebró en sus negocios. Mi papá de la nada hizo un emporio comercial. Mi papá llegó a ser uno de los comerciantes más fuertes en su ciudad de Yautepec. Pero mi papá, que no tenía estudios, empezó a tomar mucho. Se gastó el dinero, aún lo que todavía no ganaba se lo tomó. Invitaba amigos, le salieron amigos por todos lados y mi papá quebró en sus negocios. Mi papá fracasó. Mi papá llegó a tener embargado su negocio, sus camionetas y su casa. Pero él buscó a Dios a su manera. Y él tenía un sagrado corazón, una imagen del sagrado corazón grande, grandota. Era un cuadro grande y estaba colgado en la sala de la casa. Y mi papá decía: Señor, si tú salvas esta casa, nunca voy a quitar tu imagen de esa pared. A su manera mi papá le pedía a Dios. Él decía que esa imagen, ese sagrado corazón, era el Señor de esa casa. Un día mi papá conoció a Cristo. Un día mi papá tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Un día mi papá entendió que la Sagrada Escritura es lo que nos da vida. Amén. Con el conocimiento siguiendo al Señor Jesús. Y mi papá hizo que se quitara ese sagrado corazón. Amén. Y dijo: ahora, mi papá dijo: ahora no es ese el Señor de esta casa. Ahora Jesucristo, el vivo, el que resucitó de entre los muertos, Él es el Dios de esta casa de mi vida. Ahora es el Señor de mi vida. Pero eso pasa solamente cuando llegamos a conocerlo a través de su palabra. Debemos de buscar el conocimiento, gloria a Dios. Ahí mismo, en el versículo número 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Tal vez usted, tal vez yo cometimos esos errores, pero hoy Dios pasa por alto esos pecados y nos invita a que nos arrepintamos. Hoy Dios quiere traer a nuestras vidas la revelación de su palabra y nos dice: arrepiéntete de todo lo que hiciste mal. Amén. Conoce mi palabra para que te arrepientas y pidas perdón mientras estás a tiempo. En el centro de rehabilitación hoy, un varón, es un señor ya grande, me dijo: pastor, yo quiero pedirle que ore por mis hijos. Tuve 2 hijos gemelos, se fueron a Estados Unidos, pero allá se disgustaron a causa del alcohol y de la droga, salieron de pleito y un hermano mató al otro. El que venció, el que mató al otro, hoy está purgando una condena en la cárcel en Estados Unidos. Dijo: y el otro, el que murió, seguramente está con el Señor. Seguramente no. Porque si el papá es católico, si el papá nunca recibió a Cristo y nunca se arrepintió de sus pecados, yo creo que tampoco le enseñó eso a sus hijos. Porque sus hijos llevaban una vida desordenada. Amén. Amén. Y el Señor dice: mira, en vida, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú pides a Cristo que te perdone, que te lave con su sangre preciosa, en vida, entonces eres perdonado en vida. Pero después de que mueres, ya no puedes pedir perdón. Ya no hay nada que hacer. La Iglesia Católica engaña a la gente diciéndole que con misas paga tus misas. Pero eso es mentira. Las misas nunca van a sacar un alma del infierno. Ellos dicen que están en el purgatorio. La Biblia no habla de ningún purgatorio. Si vivimos bajo la mentira, nunca vamos a conocer la verdadera libertad. Tenemos que conocer la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice en el libro de Juan, capítulo 5, amén, versículos 39, aleluya. Cristo vive, al 40. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 39 al 40. ¿Amén? Juan, San Juan. San Juan. Evangelio según San Juan. Evangelio San Juan.
es que hay evangelios según San Juan y hay las cartas de Juan. Gloria a Dios. Juan capítulo 5 versículos 39 y 40 dice el Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice el Señor. 39 y 40, gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 39 y 40, gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Amén. ¿Cómo dice? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice el Señor. Tenemos que escudriñar. Nosotros pensamos que la palabra de Dios es la que nos da vida. No, el Señor Jesús es el que nos da vida eterna. Amén. Pero la palabra de Dios nos trae la revelación del Señor Jesús. Amén. La palabra es la que nos trae la revelación de su voluntad. ¿Cómo vamos a ser bendecidos, sanados o prosperados si no conocemos la voluntad del Señor? Así que el Señor nos dice: escudriñad las escrituras. Escudriña, busca, rasca, indaga. Aquí hay promesas, aquí hay vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que nos dice también, gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 19. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Libro de Primera de Pedro, capítulo número 1. Sí, versos del 17 al 19. Es la página 1410, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice el Señor. Aleluya. Del versículo 13 al 19. Dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué dice el Señor? Prepárate, arréglate. ¿Sabe qué quiere decir ceñir? Ponte tu camisa, ponte tu ropa, prepárate. Cuando Pedro estaba encarcelado, dice la palabra de Dios que se le apareció un ángel del Señor y le dijo: Pedro, cíñete tu ropa, cíñete tu manto y ponte tus sandalias. O sea, prepárate porque vas a salir. Amén. Aquí el Señor nos dice: por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Vístete de buen entendimiento. ¿Ven? Dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Dice: como hijos obedientes. ¿A qué vamos a ser obedientes? A la voluntad de Dios. Y nos dice: no conformándonos conforme a los deseos que teníamos antes, cuando no conocíamos la palabra. Verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si no caes por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin condenación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nos dice la palabra: mira, cíñete, vístete, prepárate con conocimiento. Amén. Primero nos dijo el Señor en el Evangelio según San Juan: escudriña las escrituras y vístete de ellas, dice
dice Primera de Pedro, vístete de las Escrituras, cíñete, prepárate con conocimiento de su palabra. ¿Cómo vamos a ser bendecidos, sanados o prosperados si no sabemos pedir el cumplimiento de sus promesas? Amén. No conocemos ni siquiera sus promesas. ¿Saben por qué hay tanta gente allá afuera llena de maldiciones, de enfermedades, de miseria, de problemas? Porque no conocen su palabra. Voy a poner un ejemplo. Un varón llegó a la congregación viviendo en una casita de chiname, una casita de carrizos, de laminitas. Pero Dios lo rescató, lo sanó, lo liberó y lo empezó a bendecir. Dios puso en él el don de la riqueza, el don para hacer las riquezas. Oiga, un hombre rico que vivía en una casita de carrizos, de palitos, ahora, gracias a Dios, tiene una casa de material. Gloria a Dios. Y me dijo él, pastor, y realmente fue Dios, fue Dios. Imagínense, para mí, con mi trabajo era imposible construir una casa que solamente la losa costaba tantos miles de pesos. ¿De dónde los iba yo a sacar? Fue Dios el que hizo el milagro. Amén. Fue Dios el que me dio ese don para hacer las riquezas. No tiene una casa de un piso. ¿Y sabe cuántos más, amén? Pero me dice, pastor, pero yo dejé de congregarme. Y hoy tengo problemas. Hoy tengo problemas. ¿Y sabe por qué dejó de congregarse? Porque un día, yo no lo sabía, porque un día dijo, bueno, si me piden una ofrenda en la iglesia, pues no, y aquí tengo una moneda de peso, aquí tengo una moneda de 5, de 10, o tal vez un billete de 20 pesos, ahí está mi ofrenda. Pero cuando Dios le dijo, hijo, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Y Dios lo empezó a bendecir. Pero le dolió el corazón cuando Dios le dijo, dame tus diezmos, porque los diezmos son de Dios. Aquel varón dijo, ¿qué? ¿Que dé 5,000 pesos a la iglesia de diezmos? No, es mucho dinero. Oye, si antes 5,000 pesos no los ganabas en una semana, y hoy Dios te da en una semana, gloria a Dios. ¿Por qué no le pones en primer lugar? Porque ¿sabe por qué? Porque no conoció la palabra. Amén. Porque no conoció la palabra. Porque él supiera lo que dice el libro de Malaquías. El Señor dice en el libro de Malaquías capítulo 3, deposita hoy los diezmos y las ofrendas en el alfolí. Hay alimento en mi casa, dice el Señor, y verás la respuesta. Pruébame. Número 1, voy a derramar bendiciones sobre tus lagares hasta que sobreabunden. Amén. O sea, tú le das a Dios y Dios te va a bendecir más todavía. Amén. Tú bendices su obra y Él va a bendecir más todavía. Amén. Número 2, dice el Señor, reprenderé por ti al devorador. Amén. Oye, el devorador está acechando su vida. ¿Por qué? Porque él no conoció la palabra, no le creyó a la palabra de Dios. Si él hubiera dicho, Señor, me diste, tú me diste, yo no tenía tanto, tú me diste, aquí está mi diezmo. De lo que tú me das yo te doy. Amén. ¿Cuál es el problema? Y Dios estuviera hoy peleando por él. Número 3 dice el Señor, y te voy a hacer tierra deseable, tierra fructífera, tierra próspera. Amén. Amén. ¿Qué nos dijo el Señor en sus bendiciones? Te voy a multiplicar y vas a prestar a muchas naciones, pero tú no vas a pedir prestado. Amén. Amén. Oye, si por esa ignorancia, por ignorar la palabra y las bendiciones y las promesas de Dios, ese hombre, por ignorar, ese hombre hoy tiene que estar corriendo. Yo me pregunto, ¿qué fuera de ese hombre si hubiera dado sus diezmos a Dios? ¿Cómo estuviera hoy? Bendecido. Si antes ganaba 50,000 pesos, ¿cuánto ganará ahora? ¿Cuánto ganará el día de hoy? Lo doble. ¿100,000 o más? Lo doble. Oye, si Dios sabe bendecir, ¿sabe qué? ¿Por qué no somos bendecidos, sanados o
Amén. Simple y sencillamente. Al mismo 1 de Pedro capítulo 2, versículo número 15. Dice la palabra de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, para que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén, gloria a Dios. Tú sigues haciendo el bien, tú sigues haciendo el bien, tú sigues sembrando, tú sigues obedeciendo la palabra de Dios. Y Dios va a callar a los insensatos. Amén. Pero sobre todo también te va a bendecir. Amén. Gloria a Dios. Libro de Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, gloria a Dios. Versos del 17 al 24. Dice la bendita palabra. Aleluya. ¿Ya lo tiene? La palabra nos da una nueva vida en Cristo. Amén. 1353. 4:17. Página Amén. 353. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra. Tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino que quisieran apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es, si está, no es cierto, no. Gálatas, sí, Gálatas. Efesios dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no andemos como los gentiles en la vanidad de su mente, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice aquí la palabra de Dios, renuévate, renueva el espíritu de tu mente, renueva tus pensamientos con la palabra del Señor. Amén. ¿Se acuerda que el Señor nos habló de formarnos nuevos hábitos? Amén. Dice el Señor, haz que tu hábito sea leer la palabra y haz que las promesas de Dios sean parte de tu vida. Que en tus oraciones tú clames por el cumplimiento de estas promesas en tu vida, en tu familia. Amén. Dice, ya no vivas engañado conforme a los gentiles que viven conforme a los deseos de su carne. Tú ya no, tú olvídate de los deseos de la carne y procura las bendiciones de Dios. Amén. ¿Cómo vamos a ser bendecidos, sanados o prosperados si no sabemos que Dios tiene infinidad de promesas para nosotros? Amén. Aquí hemos visto algunas, gloria a Dios. Último, capítulo 8, versículo 32 del Evangelio según San Juan. San Juan 8, 32, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 32. Aleluya. Aleluya. A ver, hermanita Mari, ¿cómo dice? 8:32. Ahí está. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Que conoceréis a la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Amén. ¿Cómo dice hermano Abraham? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanita Ida, ¿cómo dice su Biblia? Y conocéis Respondiendo. la verdad y la verdad os hará libres. Hermano Fer, ¿cómo dice su Biblia?
Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermana Tere, ¿cómo dice en su versión? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo dice en su Biblia, hermano Amador? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano Tony, ¿cómo dice la palabra? La verdad será libre. El Señor nos dice, mira, si tú escudriñas la palabra, vas a conocer la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Cómo vas a ser libre de maldiciones? ¿Cómo vas a ser libre de enfermedades? ¿Cómo vas a ser libre de la escasez? Conociendo la palabra, conociendo la verdad, amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar, dije que con este cerrábamos, pero quiero mencionarles algunas de tantas promesas que están escritas en la palabra de Dios. En el libro de Efesios capítulo, no lo busquen. Libro de Efesios capítulo 1 versículo 7, el Señor nos dice que en Cristo tenemos perdón de pecados. En el libro de Hechos capítulo 16 verso 31, el Señor nos dice, mira que tú y serás salvo tú y toda tu casa. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 5, el Señor nos dice, mira, el que venciere, le daré la corona de victoria. En el libro de Apocalipsis 3:20, el Señor dice, mira, yo estoy en la puerta de tu corazón y llamo. Si tú oyes y abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Amén. Promesas. Juan 11, 26 y 27, el Señor nos dice, yo soy la resurrección. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá. Amén. En el libro de Marcos capítulo 16, versos 17 y 18, el Señor dice, y estas señales seguirán al que cree. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, aunque bebieren cosas mortíferas no les harán daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. En el libro de Salmos 81, 16, el Señor nos dice, oye, quiero darte lo mejor del trigo y lo mejor de la miel. Amén. Comida de príncipes quiere darnos el Señor. En el libro de Génesis capítulo 18, versículos del 13 al 15, el Señor tiene más promesas para nosotros. El Señor dice, mira, yo voy a ir contigo. Yo voy a cuidarte. Yo voy a bendecirte. El Señor le habló, gloria a Dios, a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré, porque voy a hacer de ti una nación grande y poderosa. Amén. Vas a ser padre de muchas generaciones. ¿Sabe? A mí me gusta hacer mías las promesas de Dios. Amén. Y en mi Biblia, aunque dice Dios le dijo a Abraham, yo le pongo ahí mi nombre. Dios le dijo a Felipe, sal de tu casa, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré, porque voy a hacer de ti una nación grande. En el libro de Job, capítulo 22, a partir del verso 21 hasta el final, el Señor dice, mira, determina una cosa. Si hoy te haces amigo del Señor, vas a tener más oro que piedras. Amén. Dice el Señor, vas a ser bendecido. Dice el Señor, mira, y cuando tú veas que hay problemas, tú vas a poder decir, enaltecimiento habrá, porque Dios va a salvar al humilde de ojos por la limpieza de tus manos. La palabra de Dios está llena de bendiciones, llena de promesas. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, el Señor nos dice que en su Hijo Jesús llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias en sus llagas. Ya se las llevó. No tenemos por qué sufrirlas. No tenemos por qué soportarlas, porque el Señor ya se las llevó. Amén. Hay tantas y tantas bendiciones que si las conociéramos y las pidiéramos como están escritas, no tuviéramos necesidad ni de ir al médico. Amén. Se quedaría mi esposa sin trabajo. Amén. Pero gloria a Dios, porque hay gente que no conoce la palabra, ¿verdad? Amén. Y nosotros podemos resplandecer junto a su luz. Amén. Así que hoy póngase de pie y vamos a decirle, Señor, yo quiero que tú me bendigas, me sanes y me prosperes. Dígale, Señor, yo quiero que me bendigas, me sanes y me prosperes conforme a tus promesas en gloria. En el nombre de Jesús. Vamos a orar por nuestros hermanitos que nos ven a través de las redes sociales. Y vamos a decir, Padre, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo, hoy estamos reunidos en el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo. Y hoy clamamos, Señor, por todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales.
No importa el lugar, no importa la distancia, no importa el color de su piel, no importa su idioma. Hoy te pido, Padre, por aquellas almas que están clamando aquí, aquellas almas que tienen una necesidad y que creen que para ti nada es imposible. Hoy te pido, Padre, que extiendas tu brazo fuerte y poderoso y lleves sanidad, lleves milagros, lleves prodigios y señales en el nombre de Jesús, Señor. Y así como yo fui enseñado, hoy yo pido a todos nuestros hermanitos y amigos que nos siguen que pongan en pausa un momento de transmisión. Acérquense una botellita de aceite de olivo, una botella de agua, acerque tal vez una botella de cerveza o el vino que toma su familiar, al que quiere usted que sea libre, aquel que es esclavo del tabaco o de alguna droga. Traiga una muestra y vamos a orar. Vamos a decirle: Padre, en el nombre glorioso de Jesús, hoy te pedimos que tu preciosa unción viaje a través del tiempo y del espacio y toque, Señor. Lleve tu unción a esa botella de aceite, ese aceite de olivo, símbolo de tu Espíritu Santo, sea lleno de tu gloria. Donde quiera que ese aceite sea ungido, donde quiera que ese aceite sea esparcido, todo lo que no es tuyo se queme y se largue en el nombre de Jesús. Todas las maldiciones se vayan, toda la mala suerte se largue, todos los venenos se vayan en el nombre de Jesús. Todas las enfermedades se quemen, todos los virus, todos los microbios se quemen en el nombre de Jesús. Padre, donde quiera que ese aceite sea bebido, sea ungido, lleve sanidad, lleve liberación en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que tu unción caiga sobre esa botella de agua y donde quiera que sea regada, lleve también bendición. Donde quiera que sea bebida, lleve sanidad en el nombre de Cristo. Yo te pido, Padre, por aquella persona que está poniendo delante de aleluya, de esta predicación, la foto de su familiar enfermo, de su familiar que está en las drogas o en la cárcel. Señor, yo te pido que tu unción toque a esa persona de la foto, para que donde quiera que esté, regrese a su casa sano y salvo. Donde quiera que esté, Señor, sea liberado de las drogas, del alcoholismo, del tabaquismo, de la prostitución, de la pornografía y toda cadena de maldición que el diablo puso sobre su vida. Padre, hoy te pido, Señor, que tu unción caiga sobre esa ropa, sobre esa prenda de vestir. Cuando lleven esa prenda, Señor, al enfermo, al poseído, tu unción, Señor, queme lo que no es tuyo y los demonios se larguen en el nombre de Jesús. Así como en los tiempos de tus siervos, Señor, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, Señor, que sus ropas, Señor, las ponían sobre los enfermos y ellos eran sanados. Asimismo, Señor, te pido en esta hora, porque tú sigues siendo el mismo. Padre, hoy te pido, Señor, por esa cartera, por ese monedero, que tu unción, Señor, llegue a esa cartera, a ese monedero, a esas manos que están levantadas, y que tu gloria, Señor, toque esas manos, para que todo lo que hagan sea bendecido, prosperado, para que toda moneda, todo billete que llegue a nuestras manos sea multiplicada para la gloria y honra de tu nombre. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús, por esa botella de bebida alcohólica, por esa botella de cerveza, que tu unción del fuego de tu Espíritu Santo toque esa bebida, para que cuando la persona la tome, odie, aborrezca esas bebidas y no vuelva a tomar jamás. Hoy te pido, Señor, que esa droga, que ese tabaco también sea tocado por tu Espíritu Santo, para que lleve un sabor desagradable, para que cambie el gusto de las personas y nunca más quieran beber, nunca más quieran drogarse y nunca más quieran fumar, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Padre, tu palabra bendita dice, Señor, Isaías capítulo 56, aleluya, que aleluya, tú nos dices, Señor, en tu palabra, porque la luz de Jehová ha venido sobre nosotros, porque el Espíritu de Jehová ha descendido sobre nosotros, y tú nos mandas a abrir las puertas de los que están prisioneros, a sanar sus heridas. Tú nos mandas, Señor, y hoy declaro que las puertas de la prisión se abren para aquel que está preso del pecado, para aquel que está en la cárcel, Señor. Esas puertas se abren. Hoy declaro en el nombre de Jesús que ese juicio cae, Señor, a favor. La sentencia va a ser a favor de los que te sirven, a favor de los que te prometen servirte, a favor de los que se arrepienten de sus pecados, en el nombre glorioso de Jesús. Hoy declaro en el nombre de Jesús que la brujería, hechicería, satanismo, espiritismo, que los pactos con el diablo y con la muerte son cancelados en el nombre de Jesús. Hoy declaro que todo espíritu de maldición, de enfermedades, son atados, ligados, encadenados y lanzados fuera en el nombre de Jesús, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Señor, gracias, muchas gracias. También declaro en el nombre de Jesús, Señor, que tu gloria en este lugar, Señor, que tu gloria en este lugar llena nuestros corazones.